528000. Cuando todos van, Radio H. Cuando todos van, Radio H. Viene. Fin de espacio publicitario. Radio H. Quisiera que me recuerden sin llorar, ni lamentarme. Quisieran que me recuerden por haber hecho caminos, por haber marcado un rumbo, porque emocioné su alma, porque se sintieron queridos, protegidos y ayudados, porque interpreté sus ansias, porque canalicé su amor. Quisiera que me recuerden junto a la risa de los felices, la seguridad de los justos, el sufrimiento de los humildes. Quisiera que me recuerden con piedad por mis errores, con comprensión por mis debilidades, con cariño por mis virtudes. Si no es así, prefiero el olvido, que será el más duro castigo por no cumplir mi deber de hombre. Joaquín Areta. Lágrimas que riegan todo el suelo en primavera de tu mañana azul que llora y ríe. Nombre que se talla para siempre en la madera de los que sin estar están y viven. Voces que te nombran y se aferran al color de esa insolencia alegre que inventaste. De un subsuelo que volvió para quedarse acá, para quedarse. ¿Será verdad que te fuiste con la historia? ¿O será que aún no despertamos? Y que con una antorcha nueva en cada mano vas a volver cubierto de gloria. Nada más al sur de esa indómita armadura hecha de ajeres, blindada de ausencias, mágica de amores y de sueños que perduran sin arrumbarse en ninguna puerta. Todas esas risas que viniste a restaurar desde un recóndito río conmigo, hoy cubren las paredes que no pueden derribar los que sin ti son están perdidos. ¿Será verdad que te fuiste con la historia? ¿O será que aún no despertamos? Y que con una antorcha nueva en cada mano vas a volver muriéndonos de Muy buenos días, bienvenidos a nuestro cuarto programa de Otra Voz en nuestra nueva casa en Radio H. Compañeros. Muy buenos días, acá Hernán Fernández, saludándolos, saludo a mis compañeros, bienvenidos Valo Galiardo, Pablito, Horace. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenos días. Buenos días a todos, queridos amigos. Arrancamos este lunes, Bueno, antes que nada, vamos a saludar a Nati, la operadora que siempre nos hace magia acá con nosotros, y vamos a saludar acá a la gente de la radio, a Mariano, a Gustavo, que también nos reciben y nos atienden. La verdad que tuvimos muy buenas repercusiones con el programa pasado, con la entrevista a Rodolfo Tailade. Y bueno, parece que fue bastante esclarecedora con respecto a algunas dudas o algunos temas que aparentemente estaban ahí dando vueltas, ¿no? Que no estaban muy claros. Fue muy escuchada, la verdad, agradecemos mucho a la gente que nos acompañó. Uh-huh. Y es bueno ver que hay una oposición y una opción de oposición cada vez más constructiva y que da como todos los elementos como para marcarle la cancha un poco a este gobierno neoliberal, ¿no? Que está haciendo estragos. Y con referente como Tailade, que la verdad es un tipo con una capacidad, una claridad, un nivel de información espeluznante, ¿no?
Bueno, Hernán, ¿te parece que vayamos dando las vías de comunicación? Así vamos comentando un poco el desarrollo del programa, que hoy la verdad que viene un programa bastante cargado, movido. Bueno, perfecto. El WhatsApp del programa es 1561-548321. Nos pueden encontrar en Otra Voz en Facebook, en Twitter Otra Voz Radio OK. Y por supuesto nos estarán sintonizando y esperemos que se queden a gusto junto a nosotros, porque son parte del programa, en www.radioh.com.ar. Bueno, vamos a anticipar lo que va a ser el desarrollo de nuestro programa de hoy. En primera instancia nos vamos a comunicar con Andrea Despa, que es una dirigente mapuche. Dirigente, sí. Ahora en la presentación la quiero presentar, digamos, tal cual como prometí que lo iba a hacer. Es una referente del movimiento organizado mapuche. Ya está en línea. Bueno. Ahora, después vamos a continuar con el desarrollo del programa. Comentando lo que va a venir en el desarrollo del programa. Y bueno, ya estamos en comunicación con Andrea Despa. Aguárdenme un minutito, que ya la voy a presentar. Andrea Despa Cañuqueo, integrante de la Cátedra Abierta de los Pueblos Originarios de Trelew y forma parte de la campaña por la plurinacionalidad. La campaña Nos Queremos Plurinacional está impulsada por el movimiento de mujeres indígenas por el buen vivir. Andrea, muy buenos días. Daniel Luna de Otra Voz. Daniel, aclaro, es con O, Andrea Despo Cañuqueo. Sí, okay. Con la O. Andrea Despo Cañuqueo Pimienta Inche, ese es mi nombre. Te pido disculpas por la pronunciación de tu nombre. Está bien, no hay problema. Estamos, yo formo parte de la Cátedra Abierta de Pueblos Originarios de Trelew, de la Universidad de la Patagonia, y bueno, y nos sumamos acá en el encuentro de mujeres que se hizo, al pedido de que nos queremos plurinacionales, que impulsa el movimiento de mujeres indígenas por el buen vivir, que es un movimiento de todo el país, digamos, que agrupa a las naciones originarias que pertenecen a este país llamado Argentina, al Estado argentino, pero las naciones originarias son preexistentes al Estado argentino. Eso lo tenemos que dejar claro, porque si no pareciera que se está pidiendo que el encuentro sea internacional, y el pedido de plurinacional tiene que ver con las naciones originarias. Exacto. Bueno, nos gustaría que nos des tu opinión acerca de la experiencia de la participación de ustedes ahí en el Encuentro Nacional de Mujeres. Sí, bueno, yo hablando también desde la participación como Nien Ruca, como local, ¿no? Como digamos, dueño de casa sería, porque al igual que otras lamuenes, somos de acá de Trelew, de Rawson, que es cerquita de Trelew, y para nosotros fue muy difícil la participación, no porque no quisiéramos, sino para realmente que sea una participación genuina, desde la comisión organizadora, integrada por diferentes sectores y partidos políticos también, que históricamente organizan el Encuentro Nacional de Mujeres. Tengo que decirlo, digamos, y en esto no soy, digamos, no tengo pelos en la lengua, porque lo he dicho en otros momentos también, incluso la comisión organizadora, que mientras no sé, estos espacios que son de lucha y de conseguir derechos, ¿no?, hacia las mujeres, mientras nos tengan invisibilizadas a las mujeres originarias, no va a estar del todo, digamos, no va a ser un encuentro para todas, como lo dice el eslogan, ¿no? El encuentro somos todas, porque nosotras no sentimos pertenencia a ese lugar, y porque el espacio que se nos da es en un taller
donde todas las mujeres originarias también hace 30 años que vienen participando en ese taller, y donde es el único espacio, incluso como para poner en común las necesidades y demás, pero no trasciende de eso, de ser un taller. Y cuando nosotros planteamos esto, que queríamos justamente en territorio mapuche tehuelche, en la zona más austral donde se ha hecho el encuentro hasta el momento, con todos los conflictos territoriales y de persecución a nuestra gente, a las comunidades que están recuperando territorio, a las lamuenas, a las mujeres, tanto hombres y mujeres, a los asesinatos, desapariciones que han habido, y que por eso se elige Chubut como provincia, por todos estos conflictos que nos involucran como pueblo, nación mapuche. Nosotros queríamos tener ese espacio de valorización, ya que se hacía acá en pleno lugar de conflictividad. Y bueno, no tuvimos eco en eso, de parte de la organización, de las mujeres que organizaban, que forman parte de esa comisión. No, realmente fue muy costoso, muy doloroso, tuvimos muchos choques y conflictos hasta último momento, donde tuvimos que hacer extensivo un comunicado justamente el 11 de octubre, el último día de libertad de nuestros pueblos originarios, para realmente dar a conocer lo que estábamos viviendo, porque justamente, vuelvo a insistir, ¿no? En un encuentro que se dice que nos incluye a todas y demás, no sentíamos que éramos parte, y nos sentíamos que todo el tiempo estaban limitando nuestra voz y tratando de hacernos un costado, digamos. Eso fue todas las cosas que las cosas que se fueron consiguiendo fue con mucha pelea, con mucho esfuerzo, cosa que nosotros creíamos que iba a ser, que íbamos a tener un espacio realmente más fácil, más accesible como para poder... sí, exactamente, más accesible. Nos llevamos esa sorpresa. ¿Cuáles fueron los argumentos o los motivos por los cuales, me imagino que habrá sido un grupo, un sector, no creo que haya sido todo el encuentro, pero... todo el encuentro, yo hablo de la comisión organizadora. Y un sector, digamos, que partidariamente forma parte de esta comisión organizadora. Que yo creo que con el afán también de querer captar, porque es así, nosotros somos mujeres indígenas que luchamos por nuestros derechos, así como en cada lugar donde nuestra gente o nuestras LOF, nuestras comunidades luchan por los derechos, por el derecho al territorio, el derecho a la educación, el derecho a la salud, y además que sea intercultural, que tenga el mismo valor y respeto como lo tiene la medicina occidental, la educación, digamos, occidental tradicional. Nosotros queremos que realmente se cumplan esos derechos, que además están avalados, y que por este Estado argentino, el convenio 169 de la OIT tiene el aval digamos, de la nación argentina al respecto. Y bueno, y muchos sectores acompañan, en teoría, esta lucha de los pueblos originarios y la adquisición de derechos, pero nosotros vemos que en el posicionamiento en cuanto al encuentro, que es tan importante y tanta cantidad de mujeres, vimos todo lo contrario, que actuaron de una manera colonizadora, y que hay muchos partidos también, incluso nosotros en el taller 42, que fue el taller que logramos sí incorporar al listado de talleres dentro del encuentro. De ese taller yo quería que después una vez que termines de comentarnos, que te amplíes acerca de ese taller.
Sí, fueron al taller mujeres que eran COM, mujeres del pueblo Nación COM, que es de Chaco y de Formosa, y que iban con digamos, con la bandera de un partido político, de un movimiento político, que ya venía, digamos, con un discurso de que no, que sigamos siendo nacional. Pareciera que hubiera un miedo a la voz del pueblo indígena. Pareciera que si nosotros no estamos bajo el ala de un partido político o de alguien que nos diga lo que tenemos que hacer, como digamos, siendo sumisos de otro opresor, pareciera que no podemos hablar por nosotros mismos, por nosotras mismas. Entonces nosotros lo que cuestionamos es eso. El Encuentro Nacional de Mujeres debate el patriarcado y la opresión del patriarcado, y nosotros estamos viviendo también o fuimos parte de la opresión también colonizadora que trasciende el patriarcado, porque evidentemente también está instalado en la sociedad y en un sector de las mujeres en un sector. Por suerte hay otro que no, que nos acompaña. Andrea, ¿nos comentás un poco acerca de ese taller 42 que estabas comentando y que es Mujeres por la Libertad de la Determinación de los Pueblos, y que me parece que es importante que lo difundas? Sí, este taller, como contaba, es el primer año que se incorpora, es la primera vez que se incorpora al listado de los 73 talleres que hay en el encuentro de mujeres, y se llama Mujeres por la Libre Determinación de los Pueblos. Y en este sentido pretende ser un taller que bueno, se ponga en discusión la idea de plurinacionalidad, que no es solamente un cambio de denominación, nos queremos plurinacional en lugar de nacional, sino que tiene que ver con a que atraviese lo plurinacional todos los talleres y las discusiones en el encuentro. Y la libre determinación de los pueblos, ¿no? Hablando de que los pueblos-nación tenemos nuestra propia lengua, tenemos nuestra propia forma de ver el mundo, cosmovisión, nuestra propia educación, o sea, poner en valor esta libre determinación que tendríamos que alcanzar, ¿no? Digamos, es un objetivo a alcanzar, y bueno, poner en discusión en el estado en que hoy están los derechos de los pueblos originarios y de las mujeres originarias, y cómo acompañar también esta lucha por conseguir obtener estos derechos. Y también se habló de cómo en la situación actual en la que están nuestras mujeres que luchan por conseguir los derechos, ¿no? Porque en general también los medios de comunicación no cuentan esto, poco se habla, y además estamos demonizados, los pueblos originarios hoy, por la defensa de la tierra, ¿no? Y todo y las riquezas que eso implica. Entonces, menos las mujeres originarias, digamos, no estamos en ninguna agenda política, ni siquiera en los medios, salvo los alternativos, ¿no? Como este, por ejemplo, que nos da este espacio. Pero bueno, si no, se habla muy poco de estos temas. Bueno, como yo te decía, Andrea, en forma privada, digamos, una de las ideas nuestras es justamente darle difusión a toda esta temática, pero a su vez también como segundo punto es aprender por intermedio de ustedes lo mucho que a nosotros nos hace falta aprender acerca de los pueblos originarios, justamente por toda este cerco mediático o vaya a saber por qué motivo. Y la invisibilización histórica, porque Exacto. Esto no es de ahora. Digamos. No, por supuesto.
Por supuesto. Esto ahora es peor porque ahora están demonizando, en el caso del pueblo mapuche, como que es el enemigo, pasa a ser ahora, pero para este gobierno, pero digamos es histórica la invisibilización que ha sufrido nuestro pueblo. También tener en cuenta que este Estado argentino, como hacer una autocrítica, debe a los pueblos originarios una reparación histórica. En general, cuando se habla de derechos humanos, muchos, en su gran mayoría, hoy se está revirtiendo, pero aún continúa el discurso de hablar de los derechos humanos como los derechos vulnerados en la última dictadura militar. Y de la memoria se habla de la última dictadura militar, los desaparecidos en la última dictadura, los hijos. Pero nadie, muy pocos, hablan de el genocidio que fue y el genocidio en el que se construye este Estado argentino. Y también nadie habla de desmitificar esto de que la Argentina se construye desde los que bajaron de los barcos. Ese es un sector incluso hasta minoritario, o quizás que se pueda sectorizar en la ciudad de Buenos Aires, pero nosotros nos debemos reconocer como plurinacionales, porque en la sangre de un gran porcentaje del país Argentina llevamos sangre originaria, afrodescendientes, de los pueblos del norte, de los pueblos de nuestro pueblo, nación mapuche, que abarcaba desde provincia de Buenos Aires hacia abajo, y que también se conectaba, en el caso de Chubut, con el pueblo tehuelche. O sea, no debemos desconocer esa historia, porque entonces estamos ahí negando nuestros pueblos originarios. Buen día, Andrea. Osvaldo Gagliardo te habla. Sí, buen día. Andrea, yo te iba a hacer una pregunta muy ingenua cuando empezamos la charla, que te la digo, era si este problema de lugar, que en relación al lugar que le dieron los organizadores a ustedes en este encuentro. Las organizadoras. Las organizadoras, perdón. Sí. Si esa problemática vos la veías como un problema político o como un problema más cultural. Ahora, después de lo que vos nos describiste, queda claro que hay hay como una especie de pelea política, de puja política, en relación a cuál es la contradicción principal que define la problemática de América del Sur y específicamente de Argentina. Si es realmente el patriarcado o es la colonización. Porque pensando que nosotros somos un país de origen colonial, nosotros siempre decimos que la verdadera grieta, y la única grieta fundante y la definitoria, es la grieta entre aquellos que, frente al conquistador, nacionales que defienden los intereses del colonizador y se asocian a los intereses del colonizador, y nacionales o nativos que se ponen a defender los intereses propios. Entonces acá aparece una especie de puja por cuál es la problemática principal. Ustedes, me da la sensación que ustedes están planteando que sacar a flote la problemática de la colonia, que es lo que los pueblos hemos estado comprometidos en la parte nacional y popular de la grieta. Hemos dicho siempre que acá el problema es patria sí, colonia no. ¿Y qué quiere decir patria? Y patria, desde el enfoque del peronismo por lo menos, es todos, y contra más abajo y más débil esté la posición, más aún. Entonces me suena que no es ingenuo esta problemática, no parece una guerra de plumas ni un problema de protagonismo, ¿no? Me parece que hay una cuestión política. Pueden ser varias, un poco de cada cosa que has nombrado, pero lo que nosotros analizábamos es que es
lo voy a decir así aunque suene muy fuerte, pero es el racismo. Es el racismo. Claro. Eso tiene ese nombre, porque y la subestimación de querer hablar por los demás y y esa cuestión paternalista que aparece y que atraviesa los géneros, digamos, que está instalada en la sociedad, esto de que el indio, el indígena es inferior, es el pobrecito al que tengo que hablar por él, o ser la voz de los que no tienen voz, o bueno, infinidades de cosas, o tomarlo como el folclórico, como lo folclórico nada más, como algo que pasó en el pasado y que hoy ya no está más. Todas esas son formas de negación de nuestros pueblos originarios. En cuanto a colonias, patrias y colonia no, ahí yo creo que ahí estás hablando más de una cuestión sí de antagonismos, pero en lo que tiene que ver con lo colonial de hoy, en cuanto a lo económico y a la extranjerización y demás de los recursos y todo eso. Y yo hablo de mucho más atrás, de una cabeza que solamente eurocéntrica, que solo cree que lo más importante y lo único que vale como pensamiento y como forma de vida es la cultura occidental, y niega, como fue en la conquista de América, niega todo lo otro, y todo lo otro es lo inferior, lo malo, lo que no sirve, digamos. Creo que quedan aún resabios de todo eso en nuestra sociedad y en todos los sectores, derecha, izquierda, centroizquierda, y que cuando el empoderamiento de nosotras como mujeres originarias, que sabemos lo que queremos y que luchamos por nuestros derechos sin utilizar la voz de nadie, sino la propia, ahí es donde a nadie le gusta. Eso es lo que creo. Andrea, como nosotros, digamos, también te dijimos, ya no nos comunicamos con la referente Moira Millán, ahora nos estamos comunicando con vos y nos vamos a comunicar con Juana Antieco para que, digamos, nos comente cuáles son los próximos movimientos de ustedes, de las mujeres por el buen vivir. Nosotros, como te decíamos, primero queremos darle espacio a ustedes porque lo consideramos importante y además para educarnos a nosotros, porque digamos, nos consideramos de alguna manera ignorantes en algunas cuestiones, justamente por un tema de educación y todo lo que vos estás planteando. Entonces, nos parece súper importante sus testimonios, acompañar y difundir todo el tema de su lucha y a su vez tratar de ir aprendiendo. Acá el compañero Pablo Corazza te quiere hacer una pregunta. Bueno, gracias. No, por favor. ¿Qué tal, Andrea? Te quería consultar Buen día. ¿Qué tal? Buen día. Te quería consultar lo siguiente. Yo tengo la impresión, ¿no?, que nos está faltando un acercamiento mutuo, ¿no?, entre lo que sería la parte eurocéntrica de la sociedad, como vos bien la definiste, y las comunidades. Porque a veces es como que siento que nos falta un ida y vuelta, un conocimiento más profundo entre nosotros. Te lo digo en el siguiente sentido. Sí. Yo he transitado en distintas épocas por el sur, ¿sí? Y para mí, que fui de joven, en ese momento era rubio y de ojos celestes, es decir, que tengo el rostro del enemigo, se me hacía muy difícil comunicarme con ustedes, en el sentido de que ya de verme nomás era muy difícil establecer una comunicación. Entonces, se me ocurre que habría que pensar la forma de romper estas barreras, porque creo que puede incluso haber prejuicios de los dos lados, ¿no es cierto? Sí, sí. Y poder establecer lugares de trabajo comunes para poder llegar a acuerdos que nos trasciendan a todos, ¿no te parece? Sí, totalmente. Justamente por eso es que nosotras estamos impulsando que nos queremos plurinacional, porque no es únicamente, es un ida y vuelta, no es solamente adquirir derechos o pelear por nuestros derechos, sino es compartirlos
con quienes y crear un diálogo con el resto de la sociedad que no se reconoce como originaria o que no es originaria, y compartir los saberes, la forma de ver el mundo, la medicina, o sea, muchísimas cosas que, como vos bien decís, muchas veces por ignorancia se cometen errores o se niega, pero yo sé que hay una parte de la sociedad que es respetuosa y que muchas veces no tiene el acceso o no tiene por ahí la forma de acercarse, y que justamente este deseo de crear una sociedad más equitativa y plurinacional es justamente acercarnos y bueno, y poder convivir, porque de eso se trata la interculturalidad, de que no sea una superior a la otra, sino que estén compartiendo y conviviendo, ¿no? Andrea, te hago una pregunta acá muy rápida porque nos fuimos de horario. Lo que pasa que realmente el tema es realmente muy interesante, porque estamos abriendo con ustedes un nuevo universo de comprensión y como bien decía Daniel, estamos aprendiendo y esto nos pone histéricos, pero no, histéricos en el buen sentido. Yo te quería hacer una pregunta muy corta, discúlpame. Dentro de lo que son los pueblos originarios, esta postura política que tienen las mujeres en representación de los pueblos originarios, en términos a la cuestión de el patriarcado o la colonización, digamos, ¿lo comparten hombres y mujeres o al interior de los pueblos originarios hay algún tipo de problemática? Bueno, primero aclararte que el movimiento de mujeres y que pedimos la plurinacionalidad, no nos arrogamos tampoco de que somos la voz de todas, porque siempre hay diferencias, ¿no es cierto? Estamos construyendo, se está construyendo un gran movimiento desde hace años que la hermana Moira Millán lo viene caminando con otros hermanos del norte. Y que dentro del movimiento mapuche, dentro del pueblo mapuche, hay diferentes posturas, algunas quizá más radicalizadas que otras, pero en realidad lo vemos como una necesidad, y no es solo de las mujeres, también es de los hombres, porque también tenemos que aclarar de que dos cosas. Por un lado, que este avasallamiento que sufrió nuestros pueblos originarios y este despojo, tanto territorial como cultural, espiritual, trajo también otras cosas, trajo enfermedades, trajo el alcohol, trajo la sumisión, y trajo también este machismo, ¿no? Y todo lo que conlleva, bueno, sería muy de mi parte muy respetuoso hablar de cuestiones tan profundas así, pero digamos las realidades de muchas familias originarias no escapa a la pobreza, a la violencia de los hombres a las mujeres, a los niños, eso tampoco escapa, digamos, hoy por hoy, pero producto de todo esto que les relaté antes. Y por otro lado, como pueblo nos estamos reconstruyendo. Hablo ahora desde mi interpretación del pueblo mapuche, ¿no? Quizá hay otras realidades en otros pueblos del norte, pero como nosotros como pueblo, en nuestros jóvenes, o nosotras como madres, como transmisoras de conocimiento y de educación, de estar más en contacto con nuestros niños, intentamos recuperar y transmitirle a nuestros hijos estas enseñanzas, este kimun, el conocimiento en cuanto a muchos aspectos de la forma de vida nuestra. Hoy, ¿no? Hoy, siglo XXI, y también en la ciudad. Y también vemos que hay acompañamiento de nuestros lamuén. También hay nuestros hermanos, hombres,
también hay un replanteo que va a costar y que está costando también mucho esto del machismo, ¿no? También en nuestras familias, en nuestras comunidades, pero si nosotros, como decimos, quienes queremos volver a nuestra manera de ver el mundo y a nuestra espiritualidad, el pueblo mapuche tiene una concepción dual de lo femenino y de lo masculino, de un equilibrio, la dualidad complementaria, y eso lo tienen también el resto de los pueblos originarios, la dualidad complementaria, no la supremacía de uno sobre el otro, de lo femenino sobre lo masculino, ni viceversa, ni de lo masculino sobre lo femenino, sino que haya una igualdad y un equilibrio, que estamos en ese camino de construcción y que nos falta, pero eso es a lo que queremos llegar. Andrea, bueno, yo sé que justamente ya te tenés que ir a una actividad. Sí. Obviamente ya te propongo, digamos, como ya te propuse, digamos, por vía privada, pero va que sea un puntapié como un inicio de un intercambio de comunicaciones y que, bueno, obviamente vamos a seguir en contacto porque realmente nos interesa y no queremos que sea solamente el tema por el Encuentro Nacional de Mujeres, sino queremos que nos sigan comentando cuáles son las problemáticas que viven, digamos, día tras día, independientemente de un encuentro de mujeres. Bueno, la verdad que muchas gracias por el espacio, que se haga visible, que nuestra palabra se escuche en diferentes lugares, es muy importante. Acá no hemos tenido tampoco el eco suficiente porque también hubo como un cerco mediático local acerca de nuestro pedido, así que les agradecemos muchísimo el aporte que hacen desde el medio de comunicación de darnos la palabra. No, por favor. Así que Peucayal, Kumemi Yaguaymun, que anden bien todos. Bueno. Y hasta vernos nuevamente, o hasta oírnos. Hasta oírnos, ya nos vamos a ver, te mando un abrazo grande y bueno, estamos en comunicación. A disposición como siempre. Un abrazo enorme, Andrea. Gracias. Gracias. Bueno, la verdad que yo cada vez que hablo con las referentes, tanto sea como Moira, como Andrea Despa en este caso, y con la próxima referente que nos vamos a comunicar, uno piensa, digamos, cuánta ignorancia tiene uno en relación a estos temas, ¿no? Y cuánto daño se le ha hecho. Y cuánto daño, el daño uno lo pudo descubrir con el transcurrir del tiempo y de la historia, de leyendo un poco, ¿no? Pero ¿cómo se perpetúa el daño? Exacto. A partir de la ignorancia, del blindaje mediático. Creo que hay mucho para aprender, ¿no? De esto, porque venimos imbuidos de una historia oficial, ¿sí?, que ha planteado determinadas cosas todo el tiempo, que lo aprendimos todos nosotros desde la escuela primaria, desde el jardín de infantes, diría. Y bueno, hay que empezar a ver otras cosas. Yo no sé quién tiene la razón, hay mucha gente de los movimientos nacionales y populares que reivindica a Roca como fundador y establecedor del Estado Nacional argentino. Son figuras en permanente discusión, ¿sí? Yo no soy muy partidario de Roca, pero reconozco mi ignorancia acerca de muchos de estos temas. Y sin duda la incorporación de todos los hermanos y hermanas originarios me parece de una riqueza inconmensurable, que deberíamos aprender muchas cosas. Es muy difícil saber cómo es la cosmogonía mapuche o la cosmogonía com, o cómo es su idioma, porque no hay información. Por eso en las charlas que yo tuve, digamos, en forma privada con ellos, uno de los temas fundamentales era de mantenerlos en contacto, de que ellos sean una especie de corresponsales nuestros, y a su vez generar un camino de comunicación, ida y vuelta, y que realmente me parecía que este medio, o al menos nuestro programa, estaba a disposición y con ganas de difundir, de aprender y de ir juntos en esta lucha con la plurinacionalidad, digamos. Una cortita, que era lo que se lo quería decir a Andrea. Igual vamos a tener oportunidades. Nos quedamos sin tiempo, no, lo quería decir al aire con ella presente, pero no importa, cortito. Una cosa me llamó fuertemente la atención, ¿sí?
muchos de nuestros diputados y senadores tendrían que escuchar a Moira y a Andrea, por lo menos como para aprender a hablar de manera coherente. ¿Sí? Porque hay algunos que realmente dan vergüenza, nuestros representantes en el Congreso Nacional. Mejor no hablar de ciertas cosas. Nati, Salvanos, vamos al primer tema del programa y volvemos con el debut de la columna de El Rincón de las Palabras del compañero Hernán Fernández. Vuela esta canción para ti, Lucía, la más bella historia de amor que tuve y tendré. Es una carta de amor que se lleva el viento pintado en mi voz, pa' ninguna parte, pa' ningún buzón. No hay nada más bello que lo que nunca he tenido, nada más amado que lo que perdí. Perdóname si hoy busco en la arena una luna llena que arañaba el mar. Si alguna vez fui un ave de paso, lo olvidé para anidar en tus brazos. Si alguna vez fui bueno y fui bello, fue enredado en tu cuello y en tu seno. Si alguna vez fui sabio en amores, lo aprendí de tus labios cantores. Si alguna vez amé, si algún día después de amarme, fue por tu amor, Lucía, Lucía. Los recuerdos son cada día más dulces, el olvido solo se llevó la mitad y tu sombra aún se acuesta en mi cama con la oscuridad entre mi almohada y mi soledad. No hay nada más bello que lo que nunca he tenido, nada más amado que lo que perdí. Perdóname si hoy busco en la arena una luna llena y que arañaba el mar. Si alguna vez fui una ave de paso, lo olvidé para anidar en tus brazos. Si alguna vez fui bello y fui bueno, fue enredado en tu cuello y en tu seno. Si alguna vez fui sabio en amores, lo aprendí de tus labios cantores. Si alguna vez amé, si algún día después de amarme, fue por tu amor, Lucía, Lucía. Los recuerdos son cada día más dulces, el olvido solo se llevó
la mitad. Y tu sombra aún Se acuesta en mi cama con la oscuridad. entre mi almohada Y mi soledad. quiero despertarme en un mundo agradable. Quiero darme libertad. Ya no quiero dar lo que no tiene sentido. Solo quiero aquí estar. Todas las personas pueden mejorar. Todos los caminos pueden ayudar. Si estás ahí, si lo deseas, este es mi sueño y el de muchos más. Esta es mi casa donde quiero estar. Calmar mi ser. Bueno, regresamos de nuestro segundo bloque de nuestro programa Otra Voz, de nuestro cuarto programa Otra Voz acá en Radio H, habiendo escuchado Lucía con Pastora Vega y Joan Manuel Serrat. Bueno, de paso le tiramos el chivo, ¿no? Que está el Nano presentándose en el Gran Rex con una cantidad de funciones impresionantes y Agotadas. a lleno, agotadas. Sí. Así que, bueno, Hernán, Sí. llegó el momento Del debut. del debut, del inicio de la columna que denominamos El Rincón de las Palabras. ¿Le puedes explicar a los oyentes de qué se trata la columna? Bueno, básicamente cuando estábamos armando el programa teníamos en claro que había habido una batalla que no habíamos dado desde los sectores nacionales y populares, que es por la que nos entraron más fácil, la que subestimamos del poder neoliberal, que es el poder de la palabra, el poder de cómo nos iban a lavar el cerebro desde el discurso, ¿no? Eso lo va a tocar otra columna la semana que viene, pero puntualmente nos olvidamos que la cultura era el avance por el cual nos iban a meter a un Durán Barba, y un Durán Barba nos iba a meter a un Macri nuevamente, y un cierto sector que de pronto iba a ser carne de cañón, porque bueno, no estaban convencidos que llegáramos a las clases más bajas, sino que por el contrario, se iban a confundir, y por ende nos estaban pudiendo y nos pudieron por el lado cultural. Nos olvidamos el poder de la palabra, el poder de cómo, no sé si convencer es la palabra, pero sí de pronto cómo batallar contra tantos poderes que nos gobiernan y tantos poderes que nos afectan y nos conquistan día a día. Y esta columna nació básicamente de eso, de cómo con las pequeñas actitudes y los pequeños grandes discursos que tenemos día a día, si uno retoma ciertas bases y ciertas conexiones con ciertos autores, uno también está metiéndose en la cultura y está metiéndose de lleno en las raíces nuestras y en las raíces de cómo combatir. También la palabra, nos estábamos olvidando que era una especie de arma, la cual teníamos que enfrentar y que teníamos que tomar para no ser siendo avasallados por el poder neoliberal. Y bueno, acá nació esta columna en donde leemos, bueno, yo meto un poco el chivo de mis propios relatos también, pero también leemos a autores realmente importantes que marcaron un antes y un después y que influyeron en nuestra cultura. Y bueno, acá estamos. Bueno, hoy, ¿qué autor nos vas a leer? Voy a leerles, bueno, por la falta de tiempo vamos a hacer 2 autores, Uh-huh. Teníamos pensado 3, la próxima lo vamos a guardar. Uno, bueno, es mío, que después se los voy a compartir, pero el primero, que es un autor fundamental y que, bueno, la semana pasada por falta de tiempo no pudimos tratarlo, que fue el tema nada más y nada menos que del 17 de octubre. Y el primero, bueno, empezamos con nada menos que con Raúl Scalabrini Ortiz,
bueno, todos sabemos que fue un pensador, historiador, filósofo, periodista, escritor, ensayista, poeta, hasta agrimensor e ingeniero, eso no lo sabía. Sí. Nació en 1898, murió en 1959, fue un amigo íntimo de Arturo Jaureche y Homero Mansi, estamos en la H por Homero Mansi, y con quienes formó Forja, y que bueno, también adhirió a la corriente revisionista de la historiografía argentina. Sin lugar a dudas un personaje, el mismo Perón lo definía como un gran patriota. Y les voy a compartir su texto acerca del 17 de octubre, cómo él narra, cómo lo vivió. No fue un, digamos, o algunos lo llamarían, no fue un peronista purista, ¿no? Sino que más bien fue un hombre que estuvo primero ligado al radicalismo y después termina, por vueltas de la vida, más cercano al peronismo, por disidencias con el radicalismo. Un comprometido con su tiempo, con su época, que narró el 17 de octubre de la siguiente manera. Lo tituló El subsuelo de la patria sublevado. Y vamos a pasar un fragmento porque es un texto bastante largo. Es del libro Tierra sin nada, tierras de profetas. El subsuelo de la patria sublevado. Corría el mes de octubre de 1945. El sol caía a plomo sobre la Plaza de Mayo, cuando inesperadamente enormes columnas de obreros comenzaron a llegar. Venían con su traje de fajina porque acudían directamente desde sus fábricas y talleres. Frente a mis ojos desfilaban rostros atesados, brazos membrudos, torsos fornidos, con las greñas al aire y las vestiduras escasas, cubiertas de pringues, de resto de brea, de grasas y de aceites. Llegaban cantando y vociferando unidos en una sola fe. Un pujante palpitar sacudía la entraña de la ciudad. Era el subsuelo de la patria sublevado. Era el cimiento básico de la nación que asomaba, como asoman las épocas pretéritas de la tierra en la conmoción del terremoto. Éramos briznas de multitud y el alma de todos nos redimía. Presentía que la historia estaba pasando junto a nosotros y nos acariciaba suavemente como la brisa fresca del río. Lo que yo había soñado e intuido durante muchos años estaba allí, presente, corpóreo, tenso, multifacetado, pero único en el espíritu conjunto. Eran los hombres que están solos y esperan que iniciaban sus tareas de reivindicación. El espíritu de la tierra estaba presente como nunca creí verlo. Muy bueno. Muy ¿Querés bueno. que te la describa mejor? Andate, viaje a una máquina del tiempo y viajá al 17 de octubre, porque Yo, la verdad... a mí me pasó cuando, por ejemplo, uno ve alguna obra o lee estos autores, ¿no? Esa visión que tenían, ¿no? Esa proyección que siempre están vigentes, digamos, ¿no? No, sin duda, es un autor muy importante. No vamos a decir, no voy a decir nada, no dije nada, sé que no dije nada Sí. original, pero realmente es admirable. No, yo leí de chiquito hace mucho alguna cosa de Scalabrini Ortiz más técnica, referida a los ferrocarriles, ¿sí? Por ejemplo, Claro, los ferrocarriles claro. británicos en el Río de la Plata, ¿no? Mm. En donde analizaba la convergencia de todas las líneas hacia el puerto, Exacto. porque justamente se habían diseñado para sacar los cereales y los recursos naturales Exacto. argentinos hacia el puerto y poder repartir las cosas importadas de Inglaterra. Y que yo hago extensivo también, ¿no? a toda Latinoamérica. Vos fíjate que podríamos haber sido todos un único país hispanoparlante, y cómo con cuidado lo impidieron. Entre otras cosas, hay algunas cuestiones curiosas que ya vamos a analizar más adelante en extenso. ¿Sí? Pero, por ejemplo, tenés que todas las trochas de ferrocarril en Latinoamérica son distintas unas de otras, cosa de que no nos podamos comunicar bien por esa vía. Bueno, después, a la verdad que hay mucho facho suelto por estos días y los estamos viendo como expuestos y recontra estamos teniendo el ejemplo de la hermana República de Brasil,
que estamos viendo mucho Bolsonaro suelto, mucho facho, y estamos viendo repetir la historia que nos tocó a nosotros en el 2015, cuando adoptábamos un gobierno de derecha. Y como hay tanto facho suelto y propios ajenos, vamos a compartir un texto que escribí hace unos meses, no sé por qué me habrá inspirado, que se llama El Decálogo del Fascista Moderno. 1. La ideología fascista está basada en miedos personales internos de cada fascista. Entonces, todos los demonios internos estarán siempre fuera de cualquier fascista que se precie de tal. 2. Los demonios externos que buscará y encontrará un fascista serán representados por quienes se diferencien entre los cánones fascistas, de usos, buenas costumbres y o moral. Ejemplo: negro de mierda, puto, inmigrantes. 3. Quienes no puedan ser catalogados dentro de esos cánones fascistas serán catalogados dentro del marco de la locura. Y se sabe que ser loco está mal visto. 4. La importancia del qué dirán, es decir, la gente como uno, o sea, otros fascistas. Es fundamental ser bien visto por otros fascistas que se precien con orgullo de ser fascistas, para garantizar sentido de pertenencia al núcleo y al grupo. 5. El grupo social al que siempre se le echará la culpa es, y será así siempre, la clase baja de la sociedad capitalista o al diferente. La clase baja y o los seres diferentes no merecen derechos humanos, excepto servir al fascista. 6. Se admiten soluciones drásticas, siempre violentas, en cuanto a la pobreza y demás diferencias de los cánones fascistas. Ejemplo, que los maten a todos, hay que echarlos del país. 7. Si se elimina a alguien diferente del fascista, se utilizarán frases al estilo: algo habrán hecho, por algo será, en algo andaba. Si no los matás de chicos, ellos nos terminan matando a nosotros, los fascistas. 8. Un fascista que se precie de tal siempre dice tener un amigo judío, con tal de justificar y autojustificarse que él es una persona de bien que no discrimina. 9. Un fascista dice que está abierto al diálogo, pero en el fondo está consciente de tener la razón siempre. Y 10. Este decálogo es una ironía. Chequeemos en nuestras conciencias, oyentes, ya que si presentamos alguno de estos ítems de este decálogo, estamos frente a un problema de conciencia fascista. Bueno. Fue muy facho. Fue muy facho. Todos fachos. Muy facho. Muy facho todo. Bueno, ¿qué tal el debut de la columna? ¿Cómo... No sé cómo habrá salido. Salió muy bien. Compartimos no yo, lo digo por Raúl Scalabrini Ortiz, compartimos un gran autor, que esa es la idea, compartir grandes autores que influyeron en nuestra cultura y bueno, que nos dieron como herramientas para tener un poco de defensa en tanto lío capitalista en el que estamos metidos día a día, ¿no? No nos avasallen tanto. Bueno, vamos a saludarla a Mónica Macha, agradecerle a la diputada nacional. Ya bienvenida, Mónica. Muchas gracias. Estás al aire. Vamos a un temita musical y ya arrancamos con la entrevista. ¿Cómo no? Angel, when will those clouds all disappear? Angel, angel, where will it lead us from here? With no loving in our souls and no money in our coats, you can say we're satisfied. Angel, angel, you can't say we never tried. Angel, you're beautiful, but anytime we say goodbye, Angel, I still love you. Remember all those nights we cried.
no se entra con amante, que detrás nuestro vienen los que nos olvidan, que la eternidad es un descanso mortal, que el veneno viene con manual para inocentes, que la bandera no se lava, que merecemos el cálculo infinitesimal, que fumar es un atributo del humo, que a Dios no le gustan a los atletas, que por la cabeza de una hormiga no pasa Copérnico, que al agujero en la media se le dice papa, que toda la razón entra en un frasco transparente, que el explorador cartaginés Jano usó por primera vez la expresión gorila para referirse a una mujer, que tanta televisión trae el mal de San Vito, que Narciso vivió enamorado del agua que lo miraba, que a todos nos ha rasurado la navaja de Ockham. Radio H. Una inquietud. El martes a las 15 arranca Háganse Cargo con Mauricio Polchi. Radio H. Radio H. H con todas las letras. Con todas las letras. Jueves, 14 horas. La voz del Hot Club de Boedo. La cultura jazz y el legado de Oscar Alemán, conducido por Waldo Fonseca. Jueves 14 horas. La voz del Hot Club de Boedo. Mantenete informado y escuchanos a través de www.radioh.com.ar. Seguinos por vía Twitter, @Radio H, o visita nuestro Facebook, Radio H. Martes 19 horas. Sergio Salva presenta Canciones con Fundamento. Hay voces que tapan la realidad, otras las cantan. Canciones con Fundamento. Culpa a la noche. Culpa a la playa. Y culpa a la lluvia. Miércoles 20 horas. Sergio Burstein se anima a todo. Se anima a tanto que tenemos que recortarlo. Burstein recortado. Con la participación de Gustavo Paura y Silvio Katz. Burstein recortado. Cada miércoles a las 20 horas. Si vas a estudiar un idioma, hacelo con la mejor calidad académica. CUI, Centro Universitario de Idiomas. Inglés, francés, portugués, italiano, alemán, chino, japonés, ruso y muchos más. Certificados y diplomas UBA. Informes en www.cui.edu.ar o al 53 52 8000. Nuestra cuenta de Twitter. @Radio H. @Radio H. H. Con todas las letras. Con todas las letras. Fin de espacio publicitario. Radio H. Bueno, volvemos de nuestro tercer bloque de nuestro programa, habiendo escuchado un cover de los Rolling Stones, Angie, de Pedro Aznar. Vamos a comentar que hoy pusimos toda la temática musical referido a mujeres y con relación a, bueno, acá a nuestra invitada también y a los temas que tocamos también hoy en el transcurso del día. Bueno, ahora te vamos a hacer la presentación de nuevo formal. Bueno, está con nosotros, tenemos el placer de recibirla, a la diputada nacional Mónica Macha. Mónica, muy buenas tardes nuevamente. Muy buenas tardes. Mónica, a ver, comentanos a los... Te voy a hacer una pregunta así, digamos, básica y genérica, para los que no saben qué se hace en el Encuentro Nacional de Mujeres, cuántas mesas hay, más o menos, o sea, expliques un poco... Los temas, los objetivos, digamos, para que me parece que no todo el mundo sabe específicamente qué es lo que se trata en cada encuentro, digamos, ¿no? Bueno, en principio decirles que el Encuentro Nacional de Mujeres este año cumplió 33 años. Exacto.
Es un encuentro que se hace cada año, que al final de cada encuentro se define la provincia, la ciudad donde se va a hacer la del año siguiente. A lo largo de estos 33 años ha incluido distintos temas y hay temas que permanecen porque todavía no hemos logrado conquistar ese derecho, como la legalización por el aborto. Los temas son temas diferentes, temas que tienen que ver con las mujeres y lo laboral, las mujeres y la situación política y la inclusión de nuestra en la vida política, las mujeres rurales, las mujeres y los modos de parir, las mujeres sindicalizadas. Digo, son todos los temas que pueden tocar a la vida social, pública y también a la vida privada de cualquiera de nosotras. Bueno, también incluyendo violencia de género. Digo, cómo vamos desde esos talleres de una discusión que es absolutamente transversal, que es muy diversa, poder encontrar puntos en común, estrategias que según los temas se desarrollan durante todo el año. De hecho, la campaña por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito sale de un encuentro nacional de mujeres. Es como un subgrupo que se constituye ahí, que nuclea a más de 600 organizaciones en todo el país y que lo que se hizo es generar esa instancia ya hace 13 años para poder dedicarse específicamente a instalar el tema de la legalización del aborto en la sociedad. En la sociedad. Espera que tenemos un temito con el micrófono. A ver. Sí, ahí va. Ahí estamos. Bien, perfecto. Sí, obviamente que es muy interesante y digamos, es como hablamos recién medio fuera del aire, distintos temas y al haber tanta cantidad de mujeres en diferentes talleres, la verdad que es bastante difícil poder estar en todos los temas, digamos, ¿no? Sí, en general lo que hacemos es dividirnos y que algunas compañeras vayan a un taller, otras a otra, y que así podamos estar en todos los espacios. Son talleres que duran 2 días y que luego tienen también una síntesis, unas conclusiones que son las que se leen en el documento final, que eso se hace el lunes. El lunes se vota la nueva sede y se leen las conclusiones. ¿Cómo se designa el tema de las sedes? Se hacen propuestas y es por aplausómetro. En eso estamos un poco. Mira. En asamblea. Está bien. Ya se sabe que el próximo lugar de encuentro es La Plata, ¿no? Estaban propuestas Ciudad de Buenos Aires y La Plata y ganó La Plata. Así que, bueno, vamos a rumbear para acá nomás. Por lo menos queda un poco más cerca. En el caso, claro, de ustedes es acá nomás. Vidal estará contenta de recibirlas, me imagino. Me imagino, espero que sí. Sí. Pero esta vez fue muy interesante que haya sido por allá cerca de Trelew, con todas las problemáticas que tenemos con el avance sobre los pueblos originarios. Exactamente, y de hecho se eligió en ese momento cuando se elige la sede el año pasado, todavía no se había encontrado el cuerpo de Santiago. Entonces tenía que ver con Santiago, tenía que ver con la pelea de los pueblos mapuches. Y además, en esa misma línea, la pelea por la tierra, por los recursos naturales, por eso se eligió Trelew. Y digamos, si eso inclusive no estaba el tema de, en ese momento, de las bases, obviamente, militares que están ocupando el sur, digamos, que también es algo que, digamos, que fue un anexo. Digamos, ¿no? Lo que sí ya se sabía es que había una fuerte avanzada por los recursos que tiene la provincia en relación a minas de plata, ríos subterráneos, todo eso que también, digo, pensando en estos modelos extractivistas donde van por todos los recursos y donde además necesitan del agua para la mega minería, digo, todo esto también era parte de los fundamentos del por qué elegir Chubut y dentro de Chubut Trelew. ¿Y qué conclusiones nos haces vos desde tu visión de la Unidad Ciudadana, ¿no? del encuentro, digamos? Me parece que nosotras a lo largo de estos años fuimos logrando más participación. Yo particularmente vengo de un espacio dentro de la Unidad Ciudadana que es Nuevo Encuentro, que siempre tuvimos, o por lo menos siempre no, pero desde hace muchos años una marcada perspectiva feminista. Entonces, durante años hemos participado como Nuevo Encuentro, por ejemplo. Desde el 2004 nosotras participamos como partido.
Y era un tema que costaba que entrara en el debate del Frente para la Victoria, en el debate más fuerte tal vez del peronismo. Siempre se daba como a veces discutiendo con las mismas compañeras, se homologaba que ser peronista era ser feminista, y no necesariamente. Digo, hay un montón de las demandas del feminismo que sí están contenidas en el peronismo, pero hay otras que hay que incorporar, y esto más que nada tiene que ver con la participación de las compañeras en la vida política y en cómo son las características de esas distintas organizaciones, tanto partidarias como sindicales, y de hecho lo vemos cuando hay alguna actividad. Ya hay como una cosa de que sí o sí tiene que haber una mujer, pero todavía sigue siendo como una cosa de no da la foto de los varones solos, no da, pero bueno, digo, la construcción política es que obviamente que la foto de varones solos no da, que necesitamos ahí también incluir otras compañeras y que a esas compañeras tengan el mismo valor político que se le da a la palabra de un compañero, que no sea como una cuestión de tiene que estar y hasta como un objeto de decoración, sino bueno, que se participación, tome, digamos. por supuesto. Entonces, a partir del 2010 empezamos como a tener como una cosa más fuerte ya de Frente para la Victoria, de participar, de poder hacerlo con todas las organizaciones que conforman nuestro frente. Inclusive pudimos meter dentro de la, digamos, de la dinámica del Encuentro Nacional de Mujeres un espacio, un mediodía, que es el domingo entre las 12 y pico y a las 2:30, que llamamos la Plaza de Cristina, que ese es un ámbito donde nos encontramos todas las compañeras y compañeros kirchneristas para tener un momento de compartir el almuerzo, de estar un rato, pero digo también de marcar que estamos ahí, que estamos creciendo. Sí, yo digo, es interesante lograr una foto donde estemos juntos, ¿no? Me da la sensación que una problemática tan social como es la cuestión de la igualdad entre los sexos, digamos. Yo diría igualdad entre los sexos, entre las edades, entre la igualdad completa que integre obviamente la cuestión de los sexos. En todos los es espectros. Un tema, digamos, que tiene que ser liderado por hombres y mujeres, mujeres y hombres, y estar juntos. No, yo me acuerdo de esa frase también, yo soy setentista, ¿no? De que juntos en la calle y codo a codo somos mucho más que dos. Cuando nosotros pensábamos en ese momento una pareja más formal, hombre-mujer, hoy cualquier tipo de pareja, no importa quién sea tu pareja, no estés solo, porque solo es donde el sistema te quiere y cómo el sistema te quiere. Cuando no estás solo, sino que estás con el otro, que está toda la cuestión de la otredad también acá, bueno, que es un poco más lingüístico, pero en realidad estar juntos en la calle y codo a codo, ¿no? O sea, es interesante que vayamos yendo a buscar un lugar a donde los hombres, los que nos decimos somos heterosexuales, varones, estemos con los homosexuales, con los gays, con lesbianas, trans, ¿no? Donde todos peleemos por lo de todos. Seguro. Porque si las mujeres pelean por las mujeres, los hombres por los hombres, los viejos por los viejos y los chicos por los chicos, estamos todos desunidos, estamos en el horno. Claro. Sí, yo estoy de acuerdo. Lo que pasa es que para nosotras poder estar hoy discutiendo esto tuvimos que hacer 33 encuentros nacionales de mujeres. Claro, eso te iba a decir, ¿no? Yo coincido en la perspectiva y en el objetivo, o en cuál sería ese lugar que queremos construir. Pero como en definitiva la desigualdad habla de una desigualdad de ejercicio del poder, digamos, esa igualdad es a construir. Y para nosotras toda esta pelea y toda esta disputa ha tenido las características de poder hacernos escuchar, de poder hacer que nuestra voz tenga el mismo valor que la de un compañero. Y lo pienso sobre todo en la vida política, porque tal vez en otros ámbitos, a ver, en todos los ámbitos pasa lo mismo. La política a mí me parece que es más transparente, porque como está claro que estamos ahí encontrándonos porque compartimos ideas, porque queremos construir alternativas políticas y demás, es más transparente. Pero a medida que fueron surgiendo los distintos ámbitos y la discusión de la desigualdad de género en cada lugar, hay desde
las teatristas, o sea, lo que se quieran imaginar, digamos, todos los colectivos que tienen que ver con alguna actividad o demás están también planteando, bueno, cómo generan instancias que permitan lograr esa igualdad entre varones, mujeres, lesbianas, travestis, trans y... Todo el colectivo, digamos. Llegar a construir la igualdad es un trabajo complejo. Exacto. Estamos en una situación, yo siempre digo lo mismo, si estuviésemos ya en la igualdad, estar discutiendo, por ejemplo, una ley de la representación política igualitaria de hombres y mujeres, sería una ridiculez. Exacto. ¿Sí? Porque a mí que me importa si son todas mujeres, todos hombres, todos travestis, que vayan los más capaces. Claro. Pero estamos frente a la necesidad de legislar sobre esto, porque venimos de muy atrás, me parece a mí, ¿no? Coincido, sí. Como necesitamos de una ley para lograr, la paridad, y todavía vamos a tener una Cámara con paridad el año que viene, porque esta parte a nivel provincial, a nivel nacional, recién se va a implementar el año que viene, entonces quedarán 2 años más para poder tener una Cámara con paridad. Vos tenés idea, pero yo no tengo el dato, de cómo estamos en este aspecto en relación con Latinoamérica, con otros lugares incluso del primer mundo. ¿Sí? En esta cuestión de la paridad de género. En este tema de la paridad, Argentina está más avanzada, me parece. Porque otros países, estoy así como tratando de hacer un paneo rápido de todos los países, no sé cómo será en Cuba, la verdad no sé, porque ellas tienen un desarrollo también vinculado a la igualdad de género desde el comienzo de la revolución. Armaron, no me acuerdo ahora exactamente el nombre, pero ellas han tenido una política desde ese primer momento, así que puede que estén en una situación diferente. Pero los otros países de América Latina son muy machistas y no hay, no sé, Uruguay inclusive, hace poco salió Lucía, la senadora Lucía, el apellido es muy difícil, la compañía del Pepe, planteando que no era necesario. Hay compañeras que que tienen un discurso muy revolucionario para pensar lo social y para pensar inclusive en su vida política, una trayectoria, y con el tema de género es como que dicen, no, bueno, la que llega es la que tiene que llegar, o no hay como a veces avalando todas las estructuras actuales, digamos, actuales, ¿no? Y la realidad es que cuando si no existieran estas discusiones y estas leyes, no tenemos la situación de todas partimos del mismo lugar y junto con los compañeros y que llegue la que mejor representa o el que mejor representa determinada población o determinada ciudad. No se define así. No, seguro. Mira, como nota de color, yo hace unos días me enteré, pues siempre hablamos de las sociedades, las sociedades escandinavas, de Finlandia, Suecia. Bueno, en Suecia la mujer votó por primera vez pasados los años 70. Claro, mira. Por ejemplo. Y yo de esto casi me muero. Claro, como uno tiene la imagen de que son, viste, la cuestión igualitaria, el hombre y la mujer, y qué sé yo. En realidad, las mujeres votaron por primera vez en la década del 70, no sé, no me acuerdo en qué año, y me pareció sorprendente. Dije, bueno, en algo estamos más avanzados. Sí. Bueno, pero me parece que, como vos bien decías, en la parte, digamos, política, es como que de a poco se avanzó, o sea, costó obviamente lo que vos bien dijiste, tantos años, pero se logró una paridad, digamos, o se está llegando a la paridad, logrando la paridad, digamos, que todos querían. Y Unidad Ciudadana fue, digamos, muy importante, digamos, dentro de lo que es impulsar Sí, de hecho Cristina hizo la lista nacional con paridad sin tener la ley, fue una iniciativa de ella. Una iniciativa totalmente. De ella. Pero a mí me da la sensación que, digamos, dentro de lo que es la política, ustedes ya están por alcanzarla, y en cambio, por ejemplo, en el sector privado es un lugar, por ejemplo, en las grandes empresas, por ejemplo, al mismo nivel de gerencial, por decirlo de alguna manera, un varón cobra un determinado sueldo y una mujer, al tener la misma responsabilidad, cobra otro. Entonces, eso es como que no tiene la visibilidad o la prensa, digamos, que debería tener, y me parece que ahí es donde
todavía me parece que falta, como en otros muchos aspectos, ¿no? Absolutamente de acuerdo. Nosotros siempre estamos tal vez discutiendo más en torno al Estado y a las instituciones estatales, pero es cierto que si te vas a lo privado es absolutamente patriarcal y si ves qué cantidad de mujeres están en cargos de dirección o ejecutivos en empresas, es una minoría, sin duda. Eso es todavía más complejo, sí. Sí, a igualdad de puesto, igual sueldo, creo que es una de las metas primeras que se debería alcanzar, ¿no? Que ahí lo que tenemos, la dificultad es no tanto que para una misma tarea se cobre distintos sueldos, sino que las mujeres quedamos estancadas en determinadas categorías laborales. El techo de cristal. Claro, y los varones siguen con otras categorías que les permiten una mejora salarial. Sí, inclusive el tema de lo público y lo privado acá es muy fuerte, porque en privado nuestro bendito sistema capitalista va a jugar siempre y necesita jugar con las diferencias. Entonces necesita diferenciar a los de mayor edad de los más jóvenes, en el sentido de que hoy un tipo de 50, 55 o 45 se queda sin laburo y se queda fuera. Exactamente. Porque el sistema que hace, bueno, de alguna manera prioriza la entrada de los jóvenes, y en realidad con eso lo que hace es sacarse de encima a los que tienen experiencia, trayectoria. Sí. Y en el caso de la diferencia salarial en privada, ¿no?, entre hombres y mujeres, para el sistema es muy importante, para mantener la competencia y para mantener un argumento, para tener una menor erogación salarial, en este caso en cabeza de las mujeres. Sí, sí, también es en cierto. Política lo hemos logrado trabajar mucho mejor. Sí, digamos. También ahí hay que tener en cuenta que, claro, nosotras estamos como con esta dificultad o con esta necesidad de dar pelea para poder acceder a determinados lugares, pero porque estamos también con mucha presencia en el ámbito doméstico y privado, y eso también es parte, digamos, de lo que el sistema capitalista necesita esa mano de obra sin sueldo, que somos las mujeres, para sostener y para poder generar todas las instancias de ir criando a las nuevas generaciones de trabajadores y trabajadoras, mientras los compañeros son también explotados con bajos salarios, pero hay como un modo de asegurarse que siempre va a haber trabajadores y trabajadoras mal pagos. Eso también es un punto. Sí, y manteniendo este tema terrible de nuestro sistema capitalista, que define el trabajo como trabajo remunerado en relación de dependencia, que es lo que nuestro enemigo Macri plantea como trabajo genuino. Para ellos trabajo genuino es en relación de dependencia en alguna empresa de las nuestras. Exactamente. Ahora, acá el trabajo, entonces. Claro, muchísima gente no trabajó en su vida. Ahora, las mujeres no trabajaron nunca. Exactamente. Entonces uno dice, pero ¿cómo? Mi abuela no trabajó, ¿no? Muchas veces te dicen, no, pero las mujeres no trabajaban. Claro. ¿Cómo las mujeres no trabajaban? Si el Día Internacional de la Mujer es porque en 1800 y pico quemaron a 40 mujeres que estaban trabajando. Y si las mujeres de clase baja nuestras no trabajaron nunca, Dios mío, ¿quiénes son las que han trabajado permanentemente en las fábricas, en las industrias textiles, en las casas. Fábricas? En las casas. En no las solo casas, criando a los hijos, haciendo todas las tareas de la casa. Imagínate si alguien le preguntara a mi abuela, ¿vos no trabajaste nunca? Si estuviera viva mi abuela, se liga un bofetón de aquella época. Sí. Entonces, invisibilizar el trabajo de la mujer, no solo, en realidad no es por desmerecer a la mujer, sino es por reivindicar que el único trabajo real, concreto, visible, es cuando una mujer trabaja en una empresa, si es posible multinacional. Y eso fue, digamos, el perfil que se le dio a la mujer de clase media en los 80, cuando necesitaron sacarla de la casa, ¿no? Convertir a la mamá de Mafalda en Guandanara, digamos, ¿no? Porque a la mamá de Mafalda no le podías vender nada de lo que nuestras hijas hoy compran, bueno, por el evangelio del consumo, ¿no? Exacto. Pero invisibilizar
a nuestras mujeres que se dedicaron a hacer lo que hasta hace 20 años era uno de los trabajos más dignos que había entre hombres y mujeres y lo que fuera, que era ser ama de casa, gerenta de la casa, responsable de la familia. Bueno, romper ese modelo fue vital para el sistema. Y hoy nosotros, Cristina lo rompe cuando plantea la jubilación del ama de casa. Exactamente. ¿No? Y cuando dice, ¿cómo no trabajaron? Por Dios, si nuestras abuelas y nuestras madres no trabajaron, no sé lo que es un trabajo. Aparte es un trabajo de lunes a lunes las 24 horas. No hay corte, no hay vacaciones, no hay nada. No hay aguinaldo, no hay nada, no hay sueldo, nada. Ahora es el trabajo quizá más genuino si nos ponemos a pensar en términos de la sociedad, en términos de la solidaridad, en términos de la formación de nuestra como pueblo, porque lo que nuestras mujeres han estado formando es nada más y nada menos que a todos nosotros. Claro, y ahí también se mezcla con esta idea de la maternidad como única función para las mujeres. También está eso, ¿no? Entonces, un poco la discusión que trae el único trabajo genuino, digamos. Claro, es que la que lo desee sí lo puede hacer, y la que no lo desea y está embarazada lo puede interrumpir, la que desea dedicarle más tiempo, no sé, a otro tipo de actividad y de trayectoria personal también lo puede hacer, digamos, que sea una cuestión de elección y de deseo para las mujeres también. ¿Qué hubiera sido nuestra educación si no hubiera sido por nuestras madres o nuestras abuelas, ¿no? También que con tanto amor y todo eso nos cuidaron. Lo que me genera todo lo que estás planteando y lo que estamos hablando, básicamente que el patriarcado se sostiene básicamente por mujeres, además de los hombres que somos violentos y un género bastante complejo y obviamente, pero que está sostenido en su origen por mujeres que siguen manteniendo a hombres machistas y la falta de sororidad, ¿no? Yo creo que el patriarcado es una matriz de pensamiento que es precapitalista. En todo caso, lo que logra el capitalismo como estructura es hacerse del patriarcado para seguir generando las instancias que necesitaba. Pero es una matriz de pensamiento que nos habita a varones y a mujeres. Entonces son los valores de una cultura, qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, y cuáles son los roles asignados para cada género. Entonces, de construir eso, nosotras lo vamos haciendo desde el feminismo y por estos encuentros y porque en definitiva también cuando hay situaciones de violencia de género, femicidios y demás, los cuerpos los ponemos nosotras, pero yo creo que en definitiva no es algo que solamente le corresponda a las mujeres ni a los varones, es una matriz de pensamiento, es un sistema de pensamiento. Sí, inclusive si uno lo piensa bien, no es una matriz de pensamiento que favorezca a algún sexo. Exacto. No, es una matriz de pensamiento que en realidad favorece a un sistema. Exacto. ¿No? Yo siempre me sentí muy mal con la palabra, ¿no? de machismo, feminismo, porque yo decía, cada vez que golpean a una mujer, cada vez que la avanzan, cada vez que la acosan, están acosando, me están acosando a mí, están acosando a mi mamá, a mi hermana, a mi prima, a mi pareja, a mis hijas. Es decir, o sea, el acoso no corta por género. Yo cuando una mujer pone el cuerpo, cuando golpean a una mujer, nos golpean a todos. No hay forma de golpear a Evita sin golpear a Perón, no hay forma de golpear a Juana Zurduy sin golpear a todos los que estaban peleando por la revolución. O sea, no hay forma de pegarle a una de las mujeres del campo nacional y popular sin pegarnos a todos. Y a nivel general no hay forma de pegarle a una mujer, no importa su adscripción ideológica, si no nos están golpeando a todos. Disculpame un cachito, yo creo que esto es mucho más antiguo, ¿sí? Pensemos en las guerras de la antigüedad, ¿sí? Uno de los objetivos era, siempre que ganaba, violaba a las mujeres del vencedor, era una manera de posesión del terreno y de la cultura del enemigo. Pensemos en las religiones monoteístas, en donde en todas las mujeres en general
están reducidas a vírgenes o prostitutas, ¿no? Y a papeles secundarios, ¿sí? Esto viene de cuestiones culturales, como decía Mónica, precapitalistas, o sea, son muy antiguas, sí, algunas de las formas de agresión de la mujer, ¿no? Me encantaría pensar eso en términos de una visión europeísta y una visión de los pueblos originarios. Yo no sé si en los pueblos originarios eso funcionó. Yo creo que viene de, no sé si del capitalismo o del precapitalismo europeo, pero sí tengo la sensación que viene del corazón de Europa, y que Asia, África, Latinoamérica y América están por fuera de eso. Yo no se lo, son culturas distintas. Yo no se lo adjudicaría a la humanidad, sino que se lo adjudicaría al modelo de civilización europea. Pues yo no creo que en nuestros pueblos originarios de América haya estado esta cuestión de la subordinación, la discriminación por sexo. Yo creo que no, creo que coincido con eso, que en los pueblos originarios, de hecho los pueblos originarios son comunidades, o no sé ahora atravesadas por toda esta historia, pero digo, han sido comunidades del amparo, no de la exclusión, y de la complementariedad. Entonces es una cosmovisión diferente, con lo cual es probable que todo esto que nosotros hoy tenemos que ir como transformando tenga más que ver con una raíz europea y colonizadora que con la historia y con la trayectoria de los pueblos originarios. Igual me quedé con una cosita que vos comentabas recién, y que vos también hacías una observación, que es esto del tema, o sea, digo, si nosotras somos sujetos o sujetas, o somos objetos de... Porque en definitiva, cuando en una guerra que pasaba antes, pero pasó también en las guerras de los Balcanes, y sigue sucediendo hoy, creo que la muerte, el asesinato de Sheila tienen también que ver con esto, cuando el cuerpo de la mujer se toma para ofender o o hacerle llegar algún tipo de agravio a otro. Ahí el cuerpo de la mujer es un objeto. Está dedicado a otro o a otra, puede ser, no importa, pero digo, no pesa o no vale ese cuerpo lo mismo que el cuerpo de un varón. Entonces, en ese punto yo creo que también digo, me parece importante poder diferenciar esto. Cuando se habla de la cosificación de la mujer, uno enseguida piensa, bueno, Tinelli, los programas, pero la cosificación también es esto, es pensar en una expareja que dice, bueno, la mato porque entonces si no está conmigo no está con nadie. Entonces eso significa también cosificación. Mónica, yo para hacerte la última con relación al tema del encuentro, al final, ¿se sacan algunas conclusiones para el próximo año? ¿Se plantean objetivos? ¿Se tiran, no sé, problemáticas o cosas a lograr como para plantear el año próximo? Cada taller cierra con conclusiones, que obviamente es un consenso, nunca va a ser lo que cada compañera perteneciente a determinada organización social o partidaria plantee, sino que es un consenso porque realmente hay mucha diversidad. ¿Se vota por mayoría eso? Se vota, sí, se termina definiendo por mayoría, mejor hecho por consenso. Se consensúa un texto que va a tener un poquito de lo que uno quería decir, no todo, pero bueno, tiene que ver con eso. Y se leen las conclusiones en la última parte del encuentro, que es el día lunes, y después se publican. Esas conclusiones se tienen que subir, se tienen que publicar para que todas podamos leer las conclusiones de todos los talleres, porque bueno, para tener la información de todo lo que se ¿Las discutió. Publicaciones esas dónde se suben, o en cada organización, el encuentro digamos? El encuentro nacional tiene su página, y ahí tienen que subirlas. ¿Querés dar la...? No tengo yo acá la información, claro, pero es buscar Encuentro Nacional de Mujeres y ahí conclusiones. Y ahí ya aparecen. Sí. Perfecto. No sé si ya estarán subidas porque fue el lunes, hace poquito, pero tienen que subirlas. Perfecto. Bueno, eso, ¿ves? Perdón, parecen unas preguntas medias tontas, no, pero está bueno porque... son cosas que uno me parece como que no, digamos, sí. No es tan... Se habla mucho del encuentro, se habla mucho de conclusiones, se habla mucho de talleres, se habla mucho de todo, pero ¿dónde queda plasmado eso? Por ejemplo, la persona común que lo quiere ver o quiere empaparse acerca del resultado de las conclusiones. Exactamente. Nati, te voy a pedir que me salves, vayamos al último tema del programa y volvemos ya para hablar con Mónica acerca de la coyuntura
política, que no tenemos nada para hablar, ¿no? Ponele que no, que está todo bárbaro. Está todo bárbaro, estamos en Suecia. No, sí. Bueno, regresamos de nuestro cuarto y último bloque del programa para aprovechar a la presencia de Mónica Macha acá en nuestro programa. Acabamos de escuchar Leila de Eric Clapton. Bueno, Mónica, a ver, contanos qué les espera a ustedes con el presupuesto ahora, con las tratativas del presupuesto ahora acá en el Congreso.
Bueno, nos espera, hay una posibilidad bastante real, es que el presupuesto se discute el miércoles 24 de octubre, porque Cambiemos estaría llegando al número que necesita para aprobarlo. En algún momento se había planteado que posiblemente se pasara una semana más esta discusión, pero lo que tenemos como última información es que quieren sacar dictamen mañana en la Comisión de Presupuesto y el miércoles llevarlo al recinto. A mí me parece que, o sea, del estudio del presupuesto, por supuesto que es muy malo para la población, porque hay un ajuste en todas las políticas que tienen que ver con estos derechos ya sumamente avasallados y que cada vez cuesta más encontrarlos, ¿no? Pero vuelve a haber ajuste en educación, en salud, en viviendas. En viviendas inclusive hay una parte de los fundamentos que dicen que se están planteando una transición, o sea, que lo dicen concretamente, una transición de un modelo que piensa la política habitacional desde el Estado a un modelo que lo va a hacer desde el ámbito privado. Entonces, no nos habíamos dado cuenta, ponele. Pero no digo, ya lo ponen en los fundamentos del presupuesto. Y hay un apartado que está vinculado a pago de intereses de la deuda. Eso es lo único que aumenta. Sí, digamos, nosotros desgraciadamente tuvimos en los distintos programas hablando con representantes de la educación, de la salud, que son los más afectados, o por lo menos los más visiblemente afectados, y decir, ¿no? El costo político que va a tener el diputado o el senador, o debería tener al aprobar este presupuesto, porque realmente todo el mundo está de acuerdo que es tremendo este presupuesto, es invotable. Es invotable, y a mí me parece que a veces es como difícil traducir la letra del presupuesto a algo que pueda entenderse y que se pueda entender cómo afecta esto en tu vida cotidiana, ¿no? Y yo creo que el mejor modo de poder pensarlo, o un modo posible, más que el mejor modo, un modo posible es, digo, teniendo en cuenta todo lo que fuimos perdiendo en este tiempo, ¿no? Todas las desde el empleo, desde la posibilidad de hacer determinadas cosas, de tener en vilo todo lo que es la política educativa, los presupuestos universitarios, las escuelas cerradas, el Hospital Posadas que cierra sus servicios especializados porque no se va a seguir sosteniendo esa política sanitaria, la situación de la gente que tiene enfermedades crónicas y todo lo que va a suceder con la medicación, todo esto que ya llevamos casi 3 años de historia en esta línea, bueno, se va a acrecentar más. Agudizar más. Me parece que esto es el punto para que podamos visualizar qué significa. Y después, una vez entendido esto, me parece que sí hay que tener como mucha mirada. Yo creo que necesitamos politizar lo social muy fuertemente. Yo creo que ahí vuelvo un poco a Gramsci cuando dice que todos somos dirigentes y que no esto del intelectual orgánico que pueda posicionarse en relación a su época y que pueda tener esa información y esa deducción y esa posibilidad de pensar todo políticamente, porque al Congreso, si no se le echa una mirada, es un lugar muy poco transparente, muy oscuro. Y me parece que es fundamental algo que hicieron las pibas cuando se estaba debatiendo el aborto, que donde podían mirar en la escuela el debate lo miraban, y donde no, las escuelas no lo permitían, estaban con su celular siguiendo el debate y sabiendo qué votaba cada uno y cuáles eran los argumentos. Algo de eso hay que recuperar, porque la única forma de condicionar a un legislador o legisladora es también dándole visibilidad a lo que plantea y que uno pueda hacerse cargo de su posición política en todos los momentos en que le toque legislar, y en este en particular, porque realmente ser funcional por dar quórum, por abstenerse o por votar a favor, ser funcional a Cambiemos es ir en contra de los intereses del pueblo. Y yo sé que hay frases, y esto que acabo de decir me suena un poco así, como a sacar algunas frases del baúl de los recuerdos, pero es eso. O sea, el presupuesto es una herramienta de gestión, lo es, pero se tendría que arreglar el gobierno. Macri eligió ser presidente y todos los gobernadores eligieron ser gobernadores. Nadie les puso una pistola en la cabeza para que accedieran, se presentaron, hicieron una propuesta, mintieron un montón, pero bueno, así todo están y hasta han ganado después una elección también en 2017, esto también lo tenemos que tener en cuenta. Bueno, ahora es importante, me parece, que la gente también pueda
reclamar y pueda mirar. Yo sé que son debates tediosísimos, que va a durar un día entero, eso lo sabemos, pero es importante poder ahí escuchar y saber qué vota cada uno, porque eso va a tener un efecto directo en lo que va a pasar de ahora en adelante en este año, durante el 2019. El resto del escenario. Otra cosa que muy preocupante que yo te quería consultar. El hecho de que eventualmente se apruebe este presupuesto en el Congreso, ¿implica que el Congreso está dando aval a los préstamos del fondo? Como para que después puedan reclamar de una especie de legitimación de deuda. Exacto. A ver, hay el acuerdo con el FMI no pasó por el Congreso y era una definición del presidente que pasara o no pasara, ¿no? Así que en ese punto decidió que no pasara, aunque nosotros reclamábamos fuertemente saber cuáles eran las condiciones del acuerdo con el Fondo Monetario. Todavía no se sabe. No. Y que tampoco, perdón que te interrumpa, pero todavía tampoco se sabe, o por lo menos la gente común no sabe todo el presupuesto en sí. Uno sabe lineamientos puntuales, pero no se sabe todo el tema del presupuesto en sí. No, porque el dictamen va a estar mañana. Exacto. Mañana, después de la Comisión de Presupuesto, ya se va a saber cuál es el diseño o la letra del presupuesto del proyecto de ley que va a llegar al recinto. Exacto. Pero ahí digo, me parece que la cuestión es, ustedes preguntaban cuál es la relación con el Fondo Monetario. El Fondo Monetario seguramente les ha pedido un presupuesto con determinadas características para seguir con estos acuerdos. Exacto. O sea que el gobierno necesita, no es solamente una cuestión de herramienta de gestión, también necesita este presupuesto con estas condiciones para seguir en la línea de cumplir con los mandatos del Fondo Monetario Internacional para lograr más préstamos y demás. Lo que pasa es que es lo que decía al principio, es absolutamente invotable, es un presupuesto que para el pueblo argentino va a ser de mayor empobrecimiento. Entonces, no se puede votar, o sea, es como no podemos nosotros desde la oposición darles el aval político de que eso vaya a tener un acompañamiento por parte del Congreso. O sea, lo que necesitamos es lograr que una mayoría no le dé acompañamiento y entonces Cambiemos no lo tenga. Pero hay muchos que de un modo o de otro terminan siendo responsables. Hay sectores que hablan de la gobernabilidad que bueno, a mí me resulta gracioso en algún punto, ¿no? Como vos bien decías, la gobernabilidad es un tema que tiene que manejar el Poder Ejecutivo. No es responsabilidad de la oposición y traigo a cuento el recuerdo de que la dejaron a Cristina sin presupuesto y nadie habló en ese momento desde los grandes medios de la República, la gobernabilidad, las instituciones y bla, ¿no? Entonces que yo no veo ningún inconveniente en rechazar un presupuesto, mandáselo de nuevo al Poder Ejecutivo y que lo rehaga, porque ni siquiera tiene números reales. Suena más. Exactamente. Suena más a lo que pasó del inicio, con muchos que se dieron vuelta, que en realidad usaron el tema de la gobernabilidad como una pantalla para, en realidad, ser una rueda de auxilio del gobierno macrista en el momento inicial para que arranque y se consolide, y hoy para que llegue al 2019. Sí, pero lo que pasa es que hoy, después de 3 años de gestión, ya no, me parece como que no cabe más el tema de decir, bueno, para sostener la gobernabilidad del gobierno no le queremos poner palos en la rueda. Vos ya tenés que tomar una postura y ya, digamos, te equivocaste, más allá de que eso para mí eran declaraciones para afuera para quedar bien y justificar su accionar, pero en realidad hubo muchas cosas que al principio para darle viabilidad al gobierno se le votó cosas que no se tienen que haber votado. Ahora esto no se puede votar, digamos, no se puede votar, no tenés justificación de ningún tipo. No se puede votar, y yo soy bastante menos benevolente que vos con la mirada de lo que pasó antes, porque en realidad nosotros somos la oposición. ¿Cuál sería el problema? O sea, nosotros nos guiamos por las herramientas que nos da la democracia, que tiene que ver con plantear proyectos de ley, con ir en contra de proyectos de ley que no consideramos, que eso se trabaja en las comisiones, se vota en el recinto. Digo, no estamos haciendo nada que escape al juego que plantea la democracia.
Y si no estamos de acuerdo, no estamos de acuerdo. O sea, quien está de acuerdo o busca la estrategia para ser funcional es responsable también de lo que estamos pasando como país. Absolutamente. Y yo creo que esto no es un punto de... Porque si no es como que nos meten tanto en la discusión de la gobernabilidad o de cerrar la grieta, y son construcciones discursivas que el macrismo hizo para que nosotros para encorsetar nuestro accionar político. Exacto. O sea, nosotros estamos debatiendo y discutiendo dentro del Congreso y sí con todo, acompañando un montón de protestas y somos parte de muchos de los espacios que han protestado y siguen protestando por la situación. Todo en el ámbito de la democracia y todo como herramientas políticas que ofrece una democracia real. Ojo, yo no estoy avalando las decisiones. No estoy avalando de ninguna manera. Yo no hubiera avalado ninguna de las cosas que se votaron, pero digo, esa era la argumentación, exacto, digamos, sí, para afuera, para justificar, digamos, el accionar de ellos, que era un accionar, la verdad, bastante traidor sí, en ese sentido, porque a ellos se los votó para otra cosa, no para eso. Exactamente. Compañeros, me permiten un segundo. Sí. Mónica, además de ser diputada, bueno, es psicóloga, es magíster en epidemiología, gestión y políticas de salud, y actualmente es doctoranda en salud colectiva en UNLA. Yo te quería hacer una pregunta bien específica en términos psicológicos, digamos, y de epidemiología social. ¿En cuánto impacta en la salud mental de la población el desajuste que esta gente ha estado generando en los últimos 2 años y medio? Impacta muchísimo. Yo no tengo los datos de lo que puedan ser los datos que tengan los servicios de salud mental de hospitales o la situación, digamos, como las instancias que nos permiten medir esos indicadores. Pero impacta mucho porque el otro día lo hablamos con una compañera, cuando Cristina decía el año pasado, nos desorganizaron la vida, ¿no? Esto era como el inicio. Yo creo que hoy es más que nos desorganizaron la vida. Nos desorganizaron, nos empobrecieron tanto que hasta nos empobrecieron la capacidad de desear y de soñar y de poder proyectarnos. Es como que estamos viviendo el día a día con la zozobra de si no te vas a quedar sin laburo cuando termine el mes, esperando a cuántos compañeros y compañeras con la angustia de esperar en la casa que llegue el telegrama de despido. O las que trabajan en ámbitos privados sabiendo que sus empresas son trabajadores de lugares donde ven que la productividad baja, donde ven que todo esto puede impactar en su puesto de trabajo. Entonces, la cantidad de gente que se fue enfermando en estos tiempos, casos muy extremos, como yo me acuerdo cuando fue el cierre de las líneas de tren, 2 trabajadores que se infartaron en el mismo momento. Las depresiones, las melancolías, la cantidad de gente que está medicada hoy con psicofármacos, todo eso es también efecto todo gracias a Macri. Del neoliberalismo. Suicidios. Sí, suicidios también, porque llegan momentos en que nos están haciendo una seña quedan 2 minutos. Mónica, la verdad, te queremos agradecer tu participación. Gracias. Cami, sos una genia. Siempre nos respondió con la mejor predisposición y siempre estuviste, la verdad, con nuestro programa y hasta acá llegamos también. Sí. Así que, decirte muchas gracias y, en algún otro momento espero que podamos compartir nuevamente otras charlas y ¿Alguna alegría? No, me parece que lo importante, como para cerrar esto, es porque me parece fundamental lo que estábamos hablando del tema de salud y justamente lo que nos quieren ver separados, deprimidos, con tristeza y entre compañeros nos tenemos que apoyar y absolutamente de acuerdo. Sostener para tratar de sacar estos tipos lo más rápido posible. Estoy totalmente de acuerdo, creo que ese es el desafío político más importante que tenemos y obviamente cuentan conmigo para cuando ustedes lo requieran y me parece que sí, que la salida siempre es política, que la salida siempre tiene que ver con esta unidad basada en ideas y en proyectos de país y no me quiero ir sin mandarle un saludo a Rocío, que estuvimos hablando de ella recién. Rocío, para vos. Una compañera de trabajo a quien quiero y aprecio mucho y aprovechar para mandarle un saludo enorme. Bueno,
Bueno, hasta acá llegamos con nuestro cuarto programa de Otra Voz. Los esperamos el próximo lunes de 13 a 15 horas. Chau, chau. Chau. Chau.